y la esfera misma sigue con vida. Gratísimos a vuestras mercedes, venerables maestros. También damos un saludo a la venerable maestra Lintabredash en Tao TV y al venerable Ifodelki en el Máster del Son. Gratísimas por vuestra ayuda para que se puedan emitir estas hermosas proaxeles desde el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius. Un excelente día, venerable maestro Gabugondo. Bueno, les formo, pues sus mercedes ya saben, este es el proaxel Rescatando Valores en el Hogar, que es dirigido por el venerable maestro Gabugondo en compañía de su venerable esposa, la maestra Feshpa. Adelante, maestros, con su saludo. Gratísimas. Excelente día sea para su merced venerable Artubichak, también venerable maestro Kelium en el lugar donde se encuentre. Aquí seguimos extrañándolo y esperándolo que vuelva a comunicarse con su pueblo, con este pueblo que su merced fundó. Maestro Samael, donde esté, deseamos que la salud sea en vuestra merced y que pueda comunicarse con todos, que esta es una época donde muchas gentes vienen a visitar las almas, sus almas, y desean su alicierto. Así que esperamos que pronto también su merced reanude las comunicaciones. Pueblo de Dios, bien llegados a este su provoz Rescatando Valores. Deseamos que sea un día de buen aprendizaje, donde las reflexiones nos ayuden a dirigir nuestros pasos hacia el Supremo Hacedor. Les saluda con afecto la maestra Feshpa. Muy buen día, venerables maestras Artubillat y maestra Feshpa. Nos da mucha alegría estar aquí reunidos frente a esta importante pirámide, dirigiendo este provoz desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Damos nuestros saludos respetuosos y agradecimientos al venerable maestro Kelium Zeus y al venerable maestro Samael Joad, a la sagrada energía de la Madre Afrodita, Madre del Amor, y a toda la Sagrada Familia. En el lugar donde se encuentren, le deseamos todo lo mejor, que la protección divina esté con cada uno de sus mercedes, cuidándoles y escondiéndoles de la mano del enemigo de las almas. Un cordial saludo a los operarios de Huerzón y de Tao TV, también a los que se encuentran conectados a estas emisoras del pueblo de Dios. Deseamos todo lo mejor para sus mercedes, invitándolos porque en este día, debido a las actividades que van a haber en este mes décimo, en este mes de diciembre, como es Simiaje de Dios, también como es el Ministerio de Juventudes, la visita del Maestro Sorguas y también el evento de Alabando Elohim. Son eventos que vamos a estar unidos a estas actividades y por lo tanto este va a ser el último provoz de Rescatando Valores en el Hogar en este año del 2024, debido a que hay muchas actividades y los horarios los horarios van a estar ocupados, entonces por eso les estamos agradeciendo a todos sus mercedes que durante heliocrón y medio nos han acompañado y esperamos que sigamos acompañándonos, nos sigan abriendo las puertas de sus casas, nos licencien dialogar con sus mercedes y contestarles sus inquietudes, que lo que nos les explicamos sea de gran beneficio a sus seres, a sus almas y también a sus viterias, ya que es el objetivo de nos es traer armonía a los hogares,
pero empezando por nos mismos, valorando y entendiendo lo que los maestros Kelly Unceus y Samael Joad nos han traído y nos han dado todas estas grandes enseñanzas. Gratitudes damos a todos y bueno, venerable maestra Artubichat, siga su merced, ¿con qué seguimos? Diga su merced, ¿con qué seguimos? Adelante. Bueno, venerable maestro Gabogondo, vamos a hacerle la invitación en este instante a todos y a todas quienes están atentos y atentas al portal de Tao TV en vivo para que hagan sus preguntas y sus comentarios y formen porcel de este evento, de este hermoso Provoz, y así todos alicertemos de la sabiduría que emana de la fuente del Supremo Hacedor. Bueno, venerable maestro Gabogondo, ¿qué nos trae para este día con vuestra venerable esposa? Bueno, venerable maestra Artubichat, desde que estamos dialogando, hablando de lo que en sí es la suprasexualidad, lo que es la sexualidad normal o sirvién y lo que en sí es la infrasexualidad. Estamos desde el Provoz pasado que lo unimos con el de los germinados, porque ya que el germinado es una semilla y el semen o el espermatozoide es una semilla, vamos en este día a continuar explicando estos temas que a veces son tabú para muchas personas, pero todo lo que es tabú, cuando lo conocen en una forma no lo más adecuada. Por eso vamos a continuar explicando lo importante que es la semilla del ser humano. Entonces, todos sabemos que lo que la mayoría de la vida sobre la esfera se reproduce por huevos, sean microorganismos, sean activienes, sean aves, sean insectos, todo se reproduce por huevos o por semillas. Por eso cuando se quiere eliminar alguna de las plagas, los que estudian la forma de destruir algunas malezas, sea a nivel de las plantas o a nivel de algunos insectos, como son piojos, garrapatas o pulgas o cucarachas, van directa a Inti donde tienen los huevos y los eliminan, para que así la especie se acabe. Eso es lo que el sistema, el comercio, las multinacionales están haciendo con la humanidad, deteriorando la semilla, el huevo, o deteriorando esa gran energía de la vida que todos conocemos, que si no fuera por la semilla no existiera ni la vegetación, ni los activienes, ni los peces, ni las aves y muchos insectos, muchos virus o de pronto algunas lombrices o demás cosas que también se reproducen por huevos. Al eliminar la semilla humana, tienen el dominio en sus manos, según ellos. Pero por eso vino el maestro Kelly Unceus y el maestro Samael Joad a entregar esta gran verdad para que despertemos y luchemos por ser salvadores de la semilla que es donde está la vida. Así es que vamos a citar algunos ejemplos, porque estuvimos antes de concluir el tema de los germinados, explicamos la cantidad de vidas que hay en un granero,
la cantidad de toneladas de semillas o de granos, y cada una de esas semillas o de esos granos es un ser, puede ser un ser real, o puede ser una leguminosa o una oleaginosa, en total una semilla. Sucede de que estudiando la semilla del ser humano, vamos a citar un ejemplo. Un niño o un joven que a la edad de 15 años tenga la primera relación sexual, sea con una dama o sea con lo que él considere hacer su primera relación sexual. Sucede de que este joven dura 55 años de vida y duró 40 años derramando su energía. Y vamos a hacer una cuenta mínima que quizás no es ni aceptable, pero para que nos demos cuenta qué es el suicidio que nos hacemos con nuestra propia semilla. Este joven, vamos a ubicar de que él derrame 1 centímetro de semen todas las semanas. Durante el heliocrón, aproximadamente el heliocrón tiene entre 48 y 50 semanas. Pongámosle 50 semanas. Serían 50 centímetros de semen que derramaría este joven. Y que en cada centímetro de semen hay entre 40 y 70 millones mínimo de espermatozoides o de espermatozoides como el mundo conoce. Si esto lo es en un año, las 50 semanas, vamos a revisar en los 40 heliocrones o en los 40 años que él duró derramando 50 centímetros de semen, ¿qué cantidad de espermatozoides derramó ese joven o botó su semilla? Si en los 40 heliocrones o años, durante los 40 años, haciendo una reducción mínima de que sean 40 millones por centímetro, y son la cantidad de centímetros que hemos explicado, si esos 40 heliocrones daría 2.000 centímetros, y en cada centímetro, poniendo el mínimo, porque pueden ser más cantidad, pueden ser 40 millones de espermatozoides o de células varoniles, o 70 millones de esas células, pero estamos poniendo 40 el mínimo, que serían una aproximación de 2.000 millones. O sea, si esta cantidad la multiplicamos, nos daría en los 40 años 80.000 millones de espermatozoides que derramó ese joven o ese señor o ese hombre adulto o hombre de bastante edad. 40 años botando solo 1 centímetro de semen por semana, y sabemos que eso es imposible, porque el hombre derrama entre 4 y 5 centímetros de semen en cada unión sexual, o sea, en cada eyaculación. Y a veces cuando el hombre está joven puede derramar o unirse a una mujer entre 4 o 5 o más veces en la noche. Entonces, ¿cuántos millones de espermatozoides derrama un joven? Qué triste que si un hombre derrama 5 centímetros de semen, y en esos 5 centímetros de semen habían una aproximación de 350 millones de espermatozoides,
Y si esos 350 millones de espermatozoides se encontraran con 350 millones de óvulos de las damas, serían 350 millones de seres humanos, que sería lo suficiente para poblar toda Suramérica y Norteamérica. ¿Cómo les parece? Y eso lo bota un hombre en una noche, en una unión. Y a veces que puede derramar hasta 10 y 2 y 15 centímetros. Es una bestialidad. ¿Cómo estará la esfera deteriorada por la fornicación? Y eso es lo que todo mundo conoce. Los distintos oradores que en el mundo hacen y explican sus cantidades de formas de conseguir la armonía y de conseguir todas esas cosas. Ninguno menciona estos temas porque solamente o solamente el maestro Kelly Zeus y el maestro Samael Joad nos vino a quitar la venda que teníamos en los ojos. Entonces, estimados hermagdos y hermagdas, vea qué importante es la semilla del ser humano. Vea qué importante el esfuerzo que hacen los maestros y que nos, conociéndolo o no conociéndolo, no nos preparamos. ¿Y qué sucede? ¿Cuántos millones de espermatozoides se derraman en una pérdida que tenga el hombre con una mujer? Porque a veces el hombre no valora lo que tiene y sale y se une con otra, y la mujer se une con otra o con otro, licencie. Y todo el que cambia a nivel de, por ejemplo, de un Big Móvil o un carro, quien vende ese carro y compra otro, se tiene que adaptar a su energía, se tiene que adaptar a los funceles de ese carro, hasta que mínimo unos 20 días ya conoce en gran cantidad la maniobra de la máquina o del carro. Pero en cambio el hombre que cambia a su mujer, o que tiene su mujer y se acuesta con otra, o la mujer que tiene su esposo y se acuesta con otro, qué terrible es esta violación de conciencia, porque el mundo común y corriente lo desconoce, pero a veces algunos conocemos estos temas de lo que en sí es la energía genética y los karmas y los dharmas y todas esas cosas que se va ensuciando la dama y se va ensuciando el varón, como si no hubieran valores, como si lo que se hace fuera como comerse un pan o comerse o tomarse cualquier jugo. Pero bueno, como estos temas de sexualidad, los que estamos tocando por estos días, y que sea de gran provecho para todos los que posiblemente desconocían todas estas cosas, vamos a darle la oportunidad a la venerable maestra Feshpa a ver qué nos dice ella de lo que estamos dialogando. O si la venerable Artubichat tiene algún porte o tiene alguna inquietud antes de que la maestra Feshpa intervenga con esta explicación relacionada a lo que es la semilla del ser humano. Adelante, venerable maestra Artubichat. Venerable maestro Gabogondo, dice el venerable, bueno, voy a dar lectura de unos portes y de una pregunta, si su merced lo tiene bien. Dice: Chaipidec desde el Canadá, buen día, buen dinero, buena salud. Un saludo especial para mis maestres. Ojalá sigan el próximo Heliocrón. Son muy hermosas sus conferencias. Y dice Mario Enrique Restrepo Gallego: maestro, ¿nos puede explicar la suprasexualidad? Doaquim. Bueno, el venerable Doaquim hace esta pregunta, pero bueno. Hasta ahí. Adelante, maestra Feshpa.
Bueno, damos gratísimas a la Lama o al ser de el Canadá que nos ha enviado los saludos y así va a ser. Solo que por estos días hay muchas actividades, muchos vamos a estar de elegidores y en algunas actividades, quizás en los alabando Elohim, donde la mayoría nos concentraremos a cantar y a componer los lines. Por eso es que suspendemos estos probos, pero los continuaremos el próximo año, Dios mediante y con la voluntad de los maestros, así será. Adelante, venerable maestra Feshva, con la contesta a este ser que nos hizo la pregunta. Gratísimas. Qué buena pregunta, porque cuando llegamos a la esfera, no sabíamos perder la energía genética. Entonces enviaron al señor Samas para que sacara esa energía, debido a que esa negatividad estaba buscando explotar todo. O sea, la fuerza de los luzbeles era mucha, pero su pensamiento y su deseo era acabar con todo. Entonces, por eso Dios tan amoroso, en vez de acabar con toda esa maldad, sigue dándonos oportunidades, y envió al señor Samas para que enseñara la fornicación. La fornicación es una técnica que es la que el mundo practica, es una forma sexual, y ya las aberraciones sexuales son las formas infrasexuales, como son la del sexo oral. Esas ya son infrasexuales. La suprasexualidad, supra significa arriba. Entonces el que busca un sexo superior es aquel que ha entendido que el amor de Dios es grande y que vuelve a enviar al señor Samael, que es deseo de Dios, a despertar en nos el deseo de regresar al Padre. Entonces viene el maestro Samael y nos enseña que debemos de ser castos. Esa es la práctica de la suprasexualidad. ¿Qué tenemos que hacer para ser castos? Como los esfínteres se habían abierto y la condición natural de la energía genética es de derramarse, hay que otra vez organizar esos esfínteres, y para eso se requiere fuerza de voluntad. Para ello es que nos enseñan que hay que hacer buenas acrógesis para tener la fuerza suficiente, tanto el Aba como la Eva, de cuando llega la energía que quiere salir, cuando pasa por el conducto deferente, en el caso del Aba, que los espermatozoides quieren salir, hay que buscar detenerlos, y el varón, como padre de esa semilla, de esos espermatozoides, les dan la orden a los espermatozoides que suban, que no salgan. Así que no llega el conducto eyaculador, no salen. Entonces, para eso hay que entrenar bien, para que se haga el bombeo, y para eso también son los pranayamas, para que los conductos que tenemos internos, ellos logren destaparse, para que la energía sexual pueda ascender, logre ser reabsorbida. En esta época donde se está cubriendo o descubriendo el velo, y el esoterismo nos muestra que la alquimia es una química superior, donde se busca convertir el plomo en oro. Es esta energía densa que está en el varón,
en los espermatozoides y en el semen, y en la eva en el vitriolus, esta energía logre tomar los fluidos que corresponden y ascender para alicertar los seres y la viteria. Hasta aquí mi porte. Gratísimas maestra por lo que nos acaba de explicar, la contesta que le ha dado al ser que hizo la pregunta relacionada de la suprasexualidad. Nos para encontrar o para practicar la suprasexualidad, como fue escrito en el Génesis, cuando la serpiente le dijo a Eva que si comieres de ese fruto serás como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. No es que estemos explicando o enseñando a la gente lo que son las cosas negativas. El ser humano tiene que distinguir entre el mal y el bien. Tiene que saber qué es la infrasexualidad y tiene que saber cuál es la sexualidad común o normal, como el mundo dice, y la para que pueda entender lo que es la supra. Porque si yo uso mi boca para meter dentro de mi estómago todo lo que encuentre en el camino, toda clase de golosinas, de dulces, de confites, toda clase de alimentos chatarras, lo estoy metiendo por la boca, pero no tengo el conocimiento de que es un alimento totalmente infernal, o sea, es dañino. Porque si al más me estuviera alicertando en una forma natural o lo que sería en una forma de la esfera, estaría también adquiriendo la salud. Pero cuando tengo el conocimiento de lo que hemos explicado y de lo que la doctrina nos ha enseñado, de lo que es la sana licertacel, es algo superior. Estamos purificando una energía y haciéndola apta para que sea elevada o mutada. Teniendo el conocimiento de lo que en sí es la infrasexualidad, que todo lo que tenga que ver con masturbación, con lo que tenga que ver con la lesbianismo, onanismo, con zoofilia y toda la degeneración, eso es infrasexualidad, porque tiene que ver no con lo común, sino con la degeneración en que vive la humanidad. La práctica sexual que en algunos países, o sea, la práctica de el homosexualismo que algunos países han legalizado, queriendo decir esto de que lo que fue escrito en la Biblia cuando Jehová destruyó a Sodoma y a Gomorra porque eran infrasexuales, o sea, eran lesbianas, eran homosexuales y masturbadores. En estos tiempos degenerados en que la humanidad ha perdido la conciencia, no tiene valores y considera de que la vida del ser humano no vale nada, porque todas las semillas las cuidan, pero el ser humano, ¿qué le importa botar su semilla en el estiércol de otro o de otra? ¿Qué le importa botarlo en una cuneta o botarlo en el baño o en la sábana? Qué tristeza, qué pobreza espiritual se encuentra en la sociedad. Por eso la suprasexualidad es saber tener el conocimiento de la dama y el varón, que no vinieron a esta esfera a ser víctimas y a complacer al enemigo de las almas, que es el que se ha apoderado de la esfera. Y así como él le dijo al Cristo cuando el Cristo estaba en ayuno: si me adorares, te entregaré los reinos de este mundo. Pero sepa una cosa, estimados oyentes,
los que me están oyendo y los que me oirán en el futuro, que todos nos, en gran porcel o en gran porción, adoramos a este monstruo cósmico, porque él quería que el Cristo le adorara, se le arrodillara a pedirle perdón, por eso lo torturaron tanto. Pero cuando su merced fornica, o cuando alguien fornica, o cuando alguien se identifica con cualquiera de los tantos defectos, que es la manifestación de este monstruo dentro de nos, cuando criticamos, cuando no tenemos la educación adecuada, estamos postrados de rodillas ante este monstruo porque le estamos siguiendo fielmente como si fuera el Dios, porque Él es el dueño de esta esfera. Y aquel que se revolucione, que se da cuenta de todos estos errores, de estas tramas, de los engaños en que el enemigo de las almas se ha apoderado de la mayoría de la mente de los seres humanos, se convierte en un héroe, y ese héroe se convierte en practicante de la suprasexualidad, porque se une a su esposa con conciencia y sabe que la semilla del ser humano es lo mejor, y esa no se va a perder. Van a sacar las esencias, van a sacar todo el poder saludable, el poder curativo, los grandes poderes que el hombre perdió, lo va a conseguir con la suprasexualidad. Pero si hay por eso es que se ha explicado de la comprensión o comprensión familiar, el diálogo entre la esposa y el esposo, que no hayan esas riñas, y si hay alguna discordia, durar 7 días hasta que ese proceso de la identificación de alguno de los dos se dé, para que así no se vaya a perder la energía de la vida, porque todos nos vivimos por la energía genética, que es la que licencia que nos movamos, que nos hablemos, miremos, que nos entendamos. Mientras más conservemos la energía genética, seremos más fuertes. Por eso los sabios del pasado, que eran conocedores de estas técnicas, se enfrentaban a centenares de enemigos y no le temían. Dicen que los monjes en el Tíbet, cuando la invasión china, ellos se enfrentaban hasta 50 soldados y los eliminaban. Si cuenta la historia cómo era la forma de Napoleón conquistar los ejércitos, ¿qué hizo Simón Bolívar para poder liberar América? Si no tenía las armas suficientes, ni el apoyo, ni tampoco tenía el alimento para alimentar a los soldados que lo seguían, porque era un hombre casto, aunque diga la historia otra cosa. Y así cantidades de sabios que, aunque no aparezcan en la historia, eran seres que sublimaban su energía, o sea, que practicaban la suprasexualidad que en estos días nos han venido a enseñar, y que nos conozcamos el real camino de alcanzar la liberación y acercarnos más a Dios. ¿En dónde está ese templo? ¿En dónde está Dios? ¿En qué lugar se encuentra? Venerable Maestra Feshba, si su merced es tan amable y nos puede decir en qué lugar podemos dialogar con Dios. En el templo. Éntrate a tu Padre que está en secreto. Entonces es en el templo que Dios tiene en cada uno de nuestros cuerpos. Y el templo de la Creacel es el lugar sagrado. Es el lugar, ahí encontramos el lugar altísimo. Por eso dice en la Biblia, todos los pecados pueden ser perdonados
menos los delitos contra el espíritu. Y los del espíritu son los que están ahí en el lugar sacrísimo. Los problemas sexuales o los errores sexuales o pecados sexuales, esos son los que son contra el espíritu. Son los más delicados. Venerable Maestro Gabundo, bueno, yo tengo una pregunta, pero pues vamos a darle la vía a este ser, que es el señor Freddy Jaramillo Suárez. Dice: Maestro, maestra, su merced habla de la energía genética derramada y sus efectos destructivos sobre la creacel. ¿Nos puede hablar más de cómo es ese efecto? ¿Cómo va actuando? ¿Cómo va destruyendo? Al ser sustancia física derramada, ¿qué alteraciones va sufriendo? ¿Qué simbiosis? Y entonces, ¿cómo es que va haciendo el mal? He oído el dato de que son 6.000 toneladas de semen derramado diariamente. Es mucho. ¿Y cómo hace la naturaleza para aguantar todo esto? ¿Cómo lo procesa la Madre Gea? ¿Y por qué la vida se ha conservado con ese ataque? ¿Qué tiene que ver Satán con todo esto? ¿Y qué puede pasar a futuro? Espero haberme dado a entender. Gratísimas por las contestas. Venerable ser Mafigelse. Adelante, venerables maestros. Al inicio les contaba o les recordaba que cuando la rebelión de los Luzbeles, el hecho de que nos hubieran mandado tan lejos a la sombra de Saturno no fue suficiente. Seguía el deseo de destruir todo, de explosionar todo lo existente. Y por eso fue que hubo que mandar al ángel Samas, quien vino a enseñar o a descargar la energía, porque el poder de quien no pierde la energía es grande. Pueden, todo lo que deseen, pueden hacerlo. Y por eso había que sacarles la energía para que perdieran el poder. Entonces todo el que fornica está perdiendo su potencial, está perdiendo poderes. Si desea hacer un negocio, los negocios se le van yendo a pique cuando se le agote su energía genética, porque ya no tiene poder, ya no tiene energía. Esa energía, cuando alguien la conserva, sí tiene grandes logros. ¿Qué pasa en el mundo en la actualidad? Como fornican, entonces esa energía va acabando, como la sacó de su cuerpo se va volviendo decrépito, va envejeciendo, va perdiendo lo que busca, sus propósitos en la vida no se le van cumpliendo, cada vez va a ser más endeble, tanto física como mentalmente y espiritualmente, porque sacó la energía del espíritu, la energía seminal. ¿Y qué ocurre cada vez que hay un derrame seminal? Esa energía son muertos que quedaron en el piso y esos seres microscópicos se convierten en larvas astrales que van a contribuir a que a que esas peleas, esas contiendas, esa guerra que ahorita se busca acabar con el otro, se ha aumentado la delincuencia, la desarmonía, el irrespeto a la vida, donde se busca que se acepte el aborto, el homosexualismo, es decir, se perdió el deseo a la vida. Como a diario están sembrando muerte porque están perdiendo la semilla de la vida, entonces alrededor el mundo está viendo esa muerte y ese desorden,
consecuencia de todas esas toneladas de semen que a diario sobre la esfera está llegando. Y por eso es que estamos viendo cómo hay hambruna, porque la energía genética también es abundancia. Entonces, el que guarda su energía va a ver resultados positivos, pero el que las pierde está acabando con su existencia y de las gentes que están a su alrededor, con toda su herencia. Cuando alguno de su familia esté por ahí, van a haber desórdenes mentales, van a haber muchas dolencias, porque cada vez su energía está más débil y no logra su sistema inmunológico reponerse al ataque de esa energía genética que fue vertida en el suelo y que va a atacar y va a penetrar por los poros de la piel, que va a penetrar por los olores, por todas las vías o puertas de entrada que tiene ese cuerpo, y va a entrar ese en forma de larvas haciendo daños. Bueno, maestra, gratísimas por la contesta, y vamos a decirles o a sumarles otras palabras más a esta pregunta. Respetable ser que ha hecho esta pregunta muy importante, como las preguntas que hacen sus mercedes son muy valiosas porque nos dan la oportunidad de contestárselas y hacer algunas aclaraciones o aclaraciones. Una raza dura aproximadamente 14.500 años, que es la vuelta o el recorrido que hace el Sol de Alcione cerca al acercarse a la esfera. Y eso es lo que se conoce como una raza. Esta raza en la que estamos viviendo, la cantidad de bondades que hemos tenido, gratísimas a los guías y salvadores que por estos días nos dirigen, porque el maestro Samael aún peor, o sea, cuando estaba en la viteria de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, en la cantidad de libros que él escribió o dejó como legado del conocimiento gnóstico, explicó que a los 1000 llegamos, pero a los 2000 no. Pero ya estamos en el 2024 y ya casi cerca a las puertas del 2025 y todavía la vida se sostiene. ¿Por qué ha sucedido esto? Sencillamente porque los sabios que nos dirigen han suspendido, o sea, las profecías que otros sabios dijeron, como Michel de Nostradamus, como Elena G. de Guay y como otros más. No fue que ellos se equivocaron, sino que estos sabios que tienen la autorización o tienen el poder para salvar esta humanidad, para salvar a esta humanidad, ellos han logrado de que este proceso no se dé. Pero sepa y entiéndase de que la energía genética que se derrama, que se pierde, ese fuego foático, se va acumulando en lo que son las corrientes de fuego que hay por el interior de la tierra, como es la falla geológica de San Andrés, que es esta falla que va del norte al sur. Y esos cordones de fuego son los que aparecen por la boca de los volcanes. Es ese fuego foático que la gente derrama y que bota como si fuera nada. Lo bota en masturbación, lo bota en un sueño húmedo o una polución nocturna, o fornica con la esposa o con las mujeres que tiene, o la mujer con los esposos. Entonces, esa pérdida
o ese fuego foático que es la energía del Cristo que se formó o que se depositó en lo que conocemos como el semen o la semilla. Cuando se estudia que un gen se forma de átomos y esos átomos o esos genes que están en la sangre van cargados de energía del Cristo, cuando esa energía del Cristo sale del cuerpo, se convierte en energía infernal. O sea, que el semen dentro del cuerpo tiene un poder impresionante, pero cuando sale del cuerpo es destructivo. Y si en una eyaculación se derramaron, para decir algo, 50 millones o 50.000 millones de átomos crísticos, son 50.000 millones de átomos infernales que van a entrar a esa casa, que van a entrar a ese cuerpo, que van a estar en las sábanas, en las cobijas, como entidades negativas causando daño. Así es que esta contesta que le hemos dado, respetable ser, esperamos que le haya quedado clara su inquietud, porque sí, cada ser humano derrama cantidad de semen, y si en 80 gotas de sangre se forma una gota de semen, porque es un ultrafiltrado de la sangre, ¿cuánto esfuerzo hace el cuerpo para realizar esa labor? Sabemos que la sangre es el vehículo del alma, y en la sangre se encuentra el Cristo, y en la sangre se encuentra el alma, pero desde luego en un estado más elevado que el ser humano aún no valora lo que tiene. Por eso, estimado ser, le damos las gratísimas, y también le decimos, si de pronto hay alguna interrupción, está cayendo una fuerte lluvia aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius, y esperamos que la lluvia no interrumpa este Provoz en este día. Gratitudes, y adelante, venerable maestra Artubichat, con lo que sigue. Bueno, venerable maestro Gaugondo, bueno, este ser también pregunta que cómo hace la naturaleza para aguantar todo este derrame de semen, y pues si su merced pone Constancel a los... Bueno, nos forman... Sí, nos forman de que por la lluvia vamos a hacer una suspensel, entonces vamos a esperar a ver, y si no, pues hasta aquí llegamos. Gratísimas, y vamos a ver si escampa, no se desconecten de las emisoras. Gratísimas por la comprensión, y estamos atentos. Gratísimas, venerables seres, sus mercedes comprenderán que hay que proteger los equipos, y bueno, si escampa, entonces en unos minutitos estaremos nuevamente con sus mercedes. Adelante, venerable Ifodelki.